Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo que es un poquito original, o espero que os lo parezca. Antes de eso, como siempre, dentro cabecera. Bien, ¿y por qué digo que es un vídeo un tanto original? Bueno, pues porque como habréis visto tanto en la miniatura como en el título del vídeo, es un book tag y eso no tiene nada original, la verdad. Pero lo que tiene de original es que lo he sacado yo a la luz. Es decir, es un book tag de denominación de origen Cañete, como me gusta llamarlos. Y este book tag en concreto es el book tag Arte, Pintura, parte 1. ¿Por qué tanto rollo con tantas partes y tanto esto? Bueno, pues porque se me ocurrió que podía ligar, asociar un pintor con una premisa y por tanto con un libro, pero luego dándole vueltas me di cuenta de que podía hacerlo mucho más amplio porque me salían muchas más cosas que podía asociar. Así que lo he dividido y los voy a dividir, aunque todavía no los tengo del todo hechos, en 3 tipos de book tag que serán de pintura, de escultura y de arquitectura. Y dentro de la pintura, este es el primero del que creo que va a ser una serie de 3. No estoy todavía del todo seguro porque en realidad hay tanto pintor o hay tanto escultor y hay tanto arquitecto o obra arquitectónica que podría alargarlo ad eternum. Pero tranquilos, porque no los voy a hacer todos seguidos y los voy a ir salpicando a lo largo de la filmografía o videografía que va a haber en este canal a lo largo del tiempo en el futuro. Pero bueno, más allá de esta primera aclaración, os diré que funciona de la siguiente manera. Voy a decir el nombre de un pintor, una de sus obras y la premisa con la que lo he asociado. Esto más que nada para que sepáis, porque bueno, seguro que los pintores de los que os hablo los conocéis, os suena o incluso sabéis alguna de sus obras, pero por si acaso la voy a asociar a una de sus pinturas que seguro que tenéis memoria visual y la habéis visto anteriormente y porque, bueno, pues me viene bien porque tendrá que ver con la premisa de la que os voy a hablar y, por tanto, del libro que va a introducir esa premisa. Así que nada, ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a por la primera premisa, que no es otra que Giotto, libro precursor. Aquí he escogido de la obra de este pintor italiano del siglo XIV, es decir, del Trecento, el nacimiento de Jesús. Y he escogido el nacimiento de Jesús porque es en este caso un libro que engendró pues, un movimiento político. Bueno, no es que lo engendrara, ya existía, pero como que lo concretó. También he escogido Giotto porque es un pintor que rompió con la tradición anterior medieval y empezó a introducir elementos que introdujeron el Renacimiento y en ese sentido se le considera un pintor precursor y a caballo entre, pues eso, la Edad Media, el estilo de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Pero más allá de que el libro del que os voy a hablar engendrase, no es que lo engendrara, pero sí que cristalizó un movimiento político que se estaba pergeñando en aquella época, esta premisa también servirá, y lo digo para quien le apetezca coger este book tag y hacer su versión, servirá, decía, para cualquier libro que empiece un género o sea, pues eso, la semilla de un nuevo movimiento literario o género o tipo de libro. Así que eso, más allá de esta aclaración, voy a hablaros de El Manifiesto Comunista de Friedrich Engels y Karl Marx, escrito y publicado en 1848. A ver, este es una obrita, un opúsculo que empieza con una frase súper conocida que es: un fantasma recorre Europa, que luego se ha utilizado para un montón de cosas. Bueno, así abre el Manifiesto Comunista y en esta obra que yo leí cuando iba a COU, el último curso antes de la universidad en la asignatura de filosofía, Marx y Engels se dedican a resumir y ampliar las ideas políticas que corrían por la clase obrera de Europa en aquella época en este manifiesto. Y con esta obra pretendían dar un soporte ideológico a la cantidad de ideas y movimientos ideológicos que se cocían en aquella época y dar un soporte en papel como una especie de Biblia a este movimiento.
porque ¿dónde va una ideología sin un libro detrás que la sustente? Bien, más allá de todas las cosas peyorativas o positivas que se puedan asociar al movimiento comunista, a la ideología comunista y al manifiesto comunista de Marx y Engels, leer una obra de este estilo siempre es bueno para conocer bien qué es lo que se decía, en qué se basan las ideas de un movimiento político como este y, bueno, pues aunque solo sea por historia y de conocer mejor algo que dura hasta nuestros días, pues oye, yo os invito a que lo leáis. Es una obrita, ya os digo, de 23 páginas o una cosa así, que bien te puede encantar, bien te puede horrorizar, bien te puede parecer muy lúcido o incluso muy adelantado a su época. Yo recuerdo que me lo supe súper bien cuando me lo preguntaron en los exámenes y creo que se me han quedado muchísimas cosas del Manifiesto Comunista. Y por supuesto es un libro precursor. Así que creo que cumple con todo lo que quería decir con esta premisa. Vamos a por la siguiente, que no es otra que Rafael, libro de género que cambia la perspectiva. Bien, he escogido Los Desposorios de la Virgen, que seguro que es una obra que conoceréis y que habréis visto en pantalla o la estaréis viendo ahora, de Rafael, que es un pintor plenamente renacentista, en el que se ve perfectamente la perspectiva, es decir, el punto de fuga y como todas las líneas huyen hacia allá y se puede colocar en diferentes puntos las figuras y, bueno, pues eso, la perspectiva, algo que en la Edad Media no se utilizaba y que en el Renacimiento se usaba plenamente. ¿Por qué he escogido Los Desposorios de la Virgen? Bueno, pues porque tengo una especie de lazo sentimental con esta obra porque me tocó en la universidad hacer un trabajo de iconografía. La iconografía estudia los diferentes elementos que se pueden ver en un cuadro que están asociados a un relato y que por eso los puedes identificar. De esta manera, cualquier persona que en aquella época fuese analfabeta pero conociese todas las historias y relatos que había detrás, por ejemplo, de la religión o de mitos y leyendas o etcétera, podía reconocer de solo un vistazo que era la escena que estaba representando un cuadro. Y en el caso de Los Desposorios de la Virgen suele salir la figura de uno de los pretendientes de la Virgen María que está rompiendo su vara. Y esto es porque hay una escena en los Evangelios apócrifos, no recuerdo exactamente de cuál de los evangelios apócrifos se trata, pero bueno, los evangelios apócrifos son todos aquellos evangelios, literatura bíblica que no entró dentro de lo que es el canon, que es la Vulgata de San Jerónimo, que es del siglo IV, una cosa así, en que Jerónimo aunó un montón de evangelios y de literatura cristiana y hizo la Biblia que conocemos ahora, la Vulgata, y que es el canon aceptado de, pues, de todo lo que conocemos de la religión. Sin embargo, hay un montón de evangelios que quedaron fuera de esta canon, de esta Vulgata, cuyos relatos, cuyas narraciones quedaron en las tradiciones y se representaban en el arte. Entre ellos, pues esto, la boda de la Virgen o los desposorios de la Virgen o la muerte de la Virgen u otras muchas cosas que están en la pintura pero que no están en los evangelios. Pues bien, Los Desposorios de la Virgen era una historia en la que iban un montón de pretendientes de María, entre ellos José, y tenían que llevar una vara seca de cerezo, creo que era, y al que le floreciese esa vara, que si os fijáis también está, os lo pondré en pequeñito, era el que se tenía que casar con la Virgen, y siempre salía el frustrado que acababa rompiendo la vara. Bueno, todo este rollo para deciros y explicaros cómo es este cuadro, pero también para hablaros de un libro que cambia la perspectiva de un género. Y en este caso he escogido uno que para mí es una auténtica maravilla y que abrió una nueva línea de lo que es la novela negra, que es A Sangre Fría de Truman Capote, que estoy seguro de que habréis leído muchísimos y que inauguró un género dentro de lo que os decía, la novela negra, que es el true crime o la novela periodística en la que nos cuentan un caso real mezclando la crónica y por momentos la ficción o al menos intentando tener una vocación narrativa. De esta manera, en A Sangre Fría se nos narra un caso real que es el asesinato de la familia Clutter en un pequeño pueblo de Kansas, Holcomb, que
levantó mucha polvareda, mucho revuelo y que Truman Capote se interesó por ella. Siguió la investigación y conoció a los dos asesinos cuando los pillaron y los condenaron a muerte, que fueron Dick Hickok y Perry Smith, un par de muertos de hambre que se habían conocido, si no recuerdo mal, en la cárcel y que habían oído rumores de que había un granjero muy rico en Holcomb que guardaba pasta y bueno, pues fueron para allá y se lo cargaron por una nimiedad, porque resulta que el granjero, el señor Clatter, nunca llevaba encima pasta. Así que imaginaos. Bueno, de cualquier manera, lo que sucedió con Truman Capote es que se interesó muchísimo por este caso, entrevistó a todo el mundo, se acercó a Dick y a Perry, se hizo muy amigo de Dick, si no recuerdo mal, que era el más, pues quizá el más solo y el más necesitado de los dos asesinos. Y bueno, siguió el caso hasta que al final les ajusticiaron y bueno, en realidad no se está haciendo ningún destripe porque esto, aparte de ser un caso real muy conocido, es una delicia leer la novela más allá de saber si va a pasar una cosa o la otra, porque una de las grandes virtudes que tiene Truman Capote en esta historia es interesarnos por la vida de estos dos personajes, por el caso que han cometido y por ver qué es lo que le va a pasar, aunque ya sepan lo que les va a pasar. De hecho, se estableció una relación un tanto enfermiza entre Truman Capote y los dos, creo que en concreto con Perry o con Dick, bueno, perdonad, entre los dos, porque si bien parecía que quería ayudarlos, en realidad lo que quería hacer Truman Capote era acabar con su novela, y no podría acabar su novela hasta que los ajusticiasen. Así que, bueno, ya veis el morbo que hay ahí detrás. De cualquier manera, A Sangre Fría es un gustazo de leer. También supuso un auténtico esfuerzo y un quebradero de cabeza para Truman Capote, que después de esta novela creo que no escribió mucho más. Fue un poco la tumba de su propia literatura. Pero más allá de eso, es de verdad un lujazo leerla y un gustazo, porque se disfruta tanto de lo que nos cuenta Truman Capote, de cómo lo cuenta, como de la originalidad de su propuesta. Y bueno, cambia completamente la perspectiva a lo que estábamos acostumbrados o lo que se estaba acostumbrado a leer en cuanto a lo que era novela negra en aquella época. Aparte de convertirse ella misma, A Sangre Fría, en un ejemplo para multitud de autores posteriores que quisieron hacer o emular o poner su granito de arena a este nuevo true crime que había casi empezado en aquel momento. Y digo casi, porque estoy seguro de que se pueden encontrar libros parecidos en aquella época que también jugaban con esta crónica y con esta idea de hacer una novela de un caso real. De cualquier manera, A Sangre Fría, muy recomendable y un libro que cambia la perspectiva de un género. Vamos a por la siguiente, que es Velázquez, libro donde la comida es importante. Y el cuadro que he escogido para ilustrar este Velázquez y este libro donde la comida es importante es Vieja friendo huevos, que estaréis viendo en pantalla y que a mí de pequeño me fascinaba muchísimo, porque ver la transparencia de esa clara pintada con esa maestría me dejaba embobado. Y además a mí es que siempre me han gustado mucho los huevos fritos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Me quedaba embobado. Más allá de lo bien que están hechas las figuras como la vieja o como el niño. Una auténtica maravilla que ya os digo, que me dejaba embelesado. Así que nada, os voy a hablar aquí y os va a parecer un poco extraño de El Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera de las entregas que abre la trilogía de Nacidos de la Bruma, Mistborn, con una protagonista, bueno, porque además es la primera trilogía de estas de Mistborn. Tiene otra más adelante que es Steampunk, pero en esta en concreto tenemos un mundo que además es súper atrayente y súper bien construido, que está basado, diría yo, en la antigüedad. Tenemos una sociedad fuertemente estabentada, donde hay unos que están en el escalafón más bajo de la pirámide y viven casi en semisclavitud, luego están los nobles y luego está el emperador que reina sobre todos. Me centro aquí y lo relaciono con una comida porque la magia que desarrolla Sanderson en esta novela se llama alomancia y consiste en ingerir precisamente metales, y según el metal que ingieras y la habilidad mágica que tengas, tendrás una capacidad u otra, serás más fuerte, podrás hacer unas cosas u otras. En ese sentido me parece maravillosa esta idea de Sanderson en la que pues si quemas peltre eres más resistente, si no recuerdo mal, si quemas hierro puedes empujar cosas,
cosas y etcétera. No recuerdo exactamente cada metal, cuál era la atribución que tenía según quién podía quemarlo o no, pero me parece una idea pues soberbia para una novela de fantasía como es este Imperio Final. Aquí tenemos y seguimos las peripecias de Bean, una chica que pasa de ser una auténtica desconocida a entrar a formar parte de la resistencia con su jefe, que es Kelsier, cuyas maniobras y ayudado por sus seguidores intentará derrocar a ese emperador. Una novela muy entretenida, una novela muy bien pensada, una novela que me leí en nada, pero que también me pareció que en algunos momentos estaba un poquito demasiado inflada y le daba demasiada coba al tema de los bailes en sociedad, al tema de la infiltración, etcétera, etcétera. De cualquier manera, me parece súper atrayente la propuesta de Sanderson, el mundo que crea y esa magia, esa alomancia que tiene un papel importantísimo tanto en este primer Imperio Final como el resto de novelas y de la historia en general que nos plantean esta primera trilogía de Nacidos de la Bruma, que por supuesto os recomiendo que le echéis un vistazo y lo leáis. Si no os gustan los libros voluminosos, quizá no sea para vosotros, pero aunque sea voluminoso, ya os digo, se lee muy rápido, se lee muy bien y es muy atractiva. Además, se nota que el tipo tiene oficio porque pone las semillitas donde tiene que ponerlas y parece que una cosa no tenga ninguna importancia y mucho más adelante sí que la tiene. Además, no tiene ningún problema en prescindir en un momento dado de personajes que parecen tener un peso impresionante. Yo creo que esto lo ha aprendido del bueno de George R.R. Martin con su Juego de Tronos. Y no diré más porque no quiero destripar nada. Aquí mi propuesta de Velázquez del libro de la comida es importante. Vamos a por la siguiente, que es Caravaggio. Libro con claroscuros y alguna que otra muerte. Y aquí, para ilustrar este pintor, he escogido su obra Judith y Holofernes, que como veréis, pues encaja perfectamente con la premisa. Es decir, tenemos claroscuros y tenemos una muerte. Aparte de que el propio Caravaggio era un personaje un poco turbio y se le acusó y tuvo que huir por asesinato. Si queréis también nos podemos meter en las polémicas de separación de obra y autor, pero no lo voy a hacer. Simplemente me viene perfectamente este cuadro, este autor o pintor, con el libro que os voy a presentar, que es Perdida, de Gillian Flynn, una novela negra que pasó a la pantalla grande gracias a David Lynch, con Ben Affleck y Rosamund Pike como protagonistas. Bien, tengo una videoreseña, o es videocrítica mejor dicho, porque no tengo en cuenta si hago spoilers o no hago spoilers, en el canal, que os dejaré más abajo, pero os daré 4 pinceladas de por qué esta es una novela que tiene claroscuros y varias muertes. Claroscuros porque narra una relación de pareja que al principio se nos enseña como muy bonita, como el nacimiento de una relación. Y bueno, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le va a gustar una relación de pareja que es bonita y que parece que va por buena dirección y a buen puerto? Bueno, más allá de eso, a mitad de la novela, bueno, más allá de eso, 4 cosas del argumento. Resulta que en el aniversario de esta pareja, que la encarnan en la película Ben Affleck y Rosamund Pike, ella desaparece. Amy, si no recuerdo mal, el nombre del personaje, desaparece mientras está haciendo una búsqueda del tesoro para su marido, que es una especie de regalo de aniversario. Bien, a partir de ese momento se centrará el foco en qué es lo que le ha pasado a esta mujer. ¿Ha acabado con ella su marido? ¿Ha desaparecido por voluntad propia? ¿O la ha secuestrado alguien? ¿O qué ha pasado? Pues bien, en cierto momento de la novela la cosa da un vuelco, da un giro brutal que yo cuando lo leí me pareció maravilloso. Y ahí viene la parte oscura, la parte de la manipulación y la parte en la que te quedas ojiplático diciendo pero ¿cómo puede estar pasando esto? Porque por más que sea sorprendente y que roce la inverosimilitud, está tan bien escrita y tan bien llevada que te lo crees. Porque Gillian Flynn utiliza una técnica que es ir alternando un diario que ha escrito Amy con la realidad de lo que está sucediendo. Y está tan bien hecho que, bueno, entras de cabeza para que justo, como os decía, a mitad de la novela haya un giro y te des cuenta de que nada de lo que has leído es lo que parecía. Y a partir de ahí, pues, continúa la historia
y hay, bueno, pues diferentes muertes, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo que la leáis. A mí me enganchó muchísimo y me gustó mucho como novela negra. Sé que tiene sus detractores y que a mucha gente no le gustó, pero no fue mi caso. Y también os diré, a pesar de que estamos en un canal literario, que si no os apetece leerla, la adaptación de David Fincher, esa película que no he parado de decir que sale Ben Affleck y Rosamund Pike, está muy bien llevada también. No podía ser de otra manera con un director como David Fincher, así que si en realidad no os apetece leerla y queréis ver la película, pues oye, también está bien. Ahora, lo que de verdad sí os recomiendo, si es que no la queréis ni ver ni la queréis leer, es que le echéis un vistazo a mi videocrítica, que como os he dicho, he dejado allá abajo y está mucho más currada que las 4 cosas que os he dicho en este pequeño apartado de Caravaggio, un libro con claroscuros y alguna que otra muerte. Así que nada, vamos a por la siguiente, que es Jacques-Louis David, libro en que la muerte tiene un protagonismo especial. Y aquí he escogido una de sus obras más conocidas, que es La muerte de Marat. Y la he escogido pues porque me viene muy bien para la premisa que os he explicado y porque, bueno, mira, yo en un momento dado, como regalo de cumpleaños a una amiga que cumplía 30, o sea que os estoy hablando de hace unos años, recreé junto con otros amigos diferentes escenas de diferentes pintores que son pues súper conocidas. Y entre ellas estaba La muerte de Marat, en la que yo era Marat y bueno, me lo pasé súper bien. Os voy a poner la imagen de cómo quedó aquella recreación porque creo que es un logro y que es súper guay. Y bueno, pues más allá de todo eso, no os voy a hablar de Marat y su papel en la Revolución Francesa, ni de quién era, ni nada por el estilo, sino que me voy a centrar en mi respuesta a esta premisa en la que os voy a ofrecer un libro en el que la muerte tiene un papel protagonista. Bien, hay muchísimas variaciones de cómo la muerte puede ser protagonista en un libro, desde que sea un personaje más, hasta que hable un personaje muerto, hasta que, yo que sé, la epidemia misma sea la muerte y sea también un protagonista, o incluso que, yo que sé, la muerte misma sea la narradora. Pero yo en este caso he escogido la prevalencia en la historia de un personaje que, porque muere, no debería seguir saliendo. Y sin embargo, sigue saliendo. No os voy a aclarar quién es este personaje, pero sí os voy a decir que en mi novela, porque mira, ya era hora de que os hablase un poco de mi novela o de mis novelas, Máscaras, que es la primera de una trilogía de novela negra que está ambientada en Barcelona y que yo la llamé trilogía La Madrid Díaz o Díaz La Madrid, pero que luego me sugirieron un título que es mejor, que es la trilogía K, pues hay un personaje de este estilo. ¿Y de qué va Máscaras? Bueno, pues en Máscaras lo que tenemos es un puñado de personajes que son protagonistas y lo son porque es una novela coral, a diferencia de la tradición en las novelas negras en las que tienes una sola voz narrativa y un solo personaje que es a través del cual se ve toda la historia. En esta no, en esta tenemos cada uno de los personajes que salen, que son protagonistas, tienen su propia perspectiva y empiezan de una manera muy desgraciada y van convergiendo hasta que todas las líneas argumentales se juntan con la solución de la historia, pues tenemos uno de los personajes que muere en un momento dado, pero que continúa en un diálogo constante con otro de los personajes protagonistas de esta historia. Y esto fue así por necesidades de ritmo y por, como decían antes, exigencias del guión. Me encontré en un momento dado que uno de los personajes protagonistas era demasiado reflexivo y le faltaba un poquito de acción para que los lectores no se me durmieran. Y no hay nada mejor para sacudir el aburrimiento de, si es que ha llegado el aburrimiento de un lector, que meter diálogos. ¿Y cómo metes diálogos en un personaje que apenas habla con nadie? Bueno, pues le haces hablar con un muerto. Y de esta manera, aunque no estaba metiendo un personaje sobrenatural o lo sobrenatural en una historia que no tiene la intención de ser sobrenatural en ningún momento, pues conseguí imbuirle a esa parte de la historia, a esa línea argumental, de un ritmo diferente que me permitió jugar con el humor, con la ironía y con, pues eso, en realidad con el diálogo con uno mismo sin que sea uno mismo el que se responde a sí mismo. Pero más allá de eso tenemos una historia familiar en la que
se confunde la justicia con la venganza y las decisiones del pasado acaban alcanzando el presente, teniendo una serie de consecuencias en personajes que llevan, ¿qué os diría?, una doble vida. De ahí viene lo de máscaras. Parece que hay unos personajes que llevan una máscara y viven de dos maneras y otros personajes que no la llevan. Y durante el transcurso de la novela, aquellos personajes que tienen una máscara parece que se la quiten y la recojan los personajes que no tienen una máscara. En ese sentido, hay una evolución o hay una intención de que haya una evolución en cada uno de los personajes y si empiezan en este punto, acaben en este. Es una novela que me encantaría que fuera para todo el mundo, pero que quizá es una novela exigente porque te pide mucha atención, porque una de las cosas que está más trabajadas es precisamente la psicología de los personajes. Y para que un personaje salte de la calidad de engranaje, de personaje plano, a la de personaje autónomo o personaje redondo, es la psicología y el detenerse un poco y prestar atención a cómo piensa y a cómo vive lo que le está sucediendo. Y eso pues no es lo que suele pasar actualmente en los thrillers, que parece que no tengan tiempo de respirar, ni importa para nada que el personaje, sea protagonista o no sea protagonista, tenga una profundidad psicológica. En este caso, en Máscaras no es así. Los personajes tienen mucha profundidad psicológica y es por ello que exigen al lector un poco más de tiempo, en detrimento de sus ventas, claro. Pero bueno, yo estoy muy satisfecho con esta novela. Como os decía, es una novela negra que sucede en Barcelona y que os invito a que le echéis un vistazo, a que la leáis y a que me digáis qué os ha parecido. Si por supuesto ya la habéis leído, cosa que me encantaría y que ya he hablado con muchos de vosotros sobre su lectura, bueno, pues que me lo pongáis en comentarios y charlemos un poco más, qué sé yo. Una de las ideas que tengo en esta serie de BookTags es ir metiendo también mis novelas en alguna de las premisas que vaya haciendo. Y con esta última premisa, con este Jacques Louis David y su muerte de Marat, llegamos al final de esta primera parte de este BookTag. Espero, como os digo, que os haya gustado y sí que en esta ocasión me voy a permitir hacer nominaciones y bueno, si os apetece a los que os voy a nombrar hacer este BookTag, yo estaré encantado. No tenéis, por supuesto, ninguna obligación. Y voy a empezar por Kurenai de No todo es fantasía, porque me dijo que me dejase de tonterías cuando comenté que me parecía algo intrusivo el tema de nominar a colegas de canales y que nominase a la gente. Y yo, ni corto ni perezoso, le hago caso. Así que nada, Kurenai, si te apetece hacer este BookTag, yo estaré encantado. Continúo con mis colegas del canal que tenemos en conjunto y que os invito a que le echéis un vistazo, muchos libros y pocas nueces, que son Maggie, de Bitácora de Libros, Claudia, de Mis Ganas de Leer, y Katia, de Katia Fernández. Y acabo ya con este tema de las nominaciones con dos canales más, el de Sarri, de la Biblioteca de Sarri, y el de José Luis García Bugallo. Por supuesto, todos los canales que he mencionado merece la pena que os paséis y le echéis un vistazo. Y si no los seguís, pues oye, seguidles, ¿qué os voy a decir? Así que nada, después de las nominaciones, acabar con el vídeo diciéndoos que, pues encantado de que hayáis estado conmigo aquí hasta el final, que me comentéis lo que queráis y que, yo qué sé, que os deseo un felicísimo día y que os mando un besazo enorme.